Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Rogelio Medina y esto que voy a contar pasó hace poco más de un año, en una parcela que heredé de mi tío Fermín, allá por el rumbo de San Miguel del Milagro, un poblado chico entre los límites de Tlaxcala y Puebla, a donde la señal llega cuando quiere y los vecinos todavía se saludan por nombre. Antes de eso, vivía en Iztapalapa con mi mujer y mis 2 hijas. Trabajaba como chofer de ruta federal, ganaba lo justo, y la vida era de esas que no se quejan, pero tampoco se celebran. A mi tío Fermín no lo veía desde niño, cuando íbamos de vacaciones con mi papá al rancho. Siempre fue medio solitario, sin hijos, sin esposa, pero trabajador hasta lo obsesivo. Tenía su terrenito con vacas, gallinas, maíz y una casa vieja de adobe donde vivió hasta que ya no pudo más. Cuando me avisaron que había muerto y que me había dejado la propiedad a mí, pensé que era una broma, pero al poco tiempo me llamó un abogado de Apizaco y me lo confirmó todo. No era mucho, pero en estos tiempos un terreno, aunque sea chico, es fortuna. Mi esposa no quería irnos al pueblo, pero yo estaba cansado del tráfico, de los asaltos, de la renta. Decidí mudarnos y empezar de nuevo. Llegamos a la parcela en marzo. Todavía hacía frío en las noches. La casa estaba entera, aunque maltratada por la humedad y los años. Tenía 2 cuartos, una cocina con estufa de gas y un patio trasero que conectaba con el gallinero, un corralito con techumbre de lámina, malla ciclónica y piso de tierra. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me dediqué a limpiar, reparar cercas, cambiar postes podridos, sacar hierba. Las gallinas todavía estaban vivas, unas 30, aunque flacas. Al parecer, un vecino las había estado cuidando tras la muerte de mi tío, pero sin mucho esmero. Una mañana, noté que faltaban 2. No le di importancia. Pensé que se habrían escapado por un hueco en la malla. Lo reforcé con alambre, pero a la mañana siguiente faltaban 3 más. Revisé todo, la cerca, las puertas, hasta el techo. Nada. No había huellas, ni sangre, ni rastro de pelea. Las demás gallinas andaban inquietas, con ese caminar nervioso que tienen cuando algo no cuadra. Empecé a preocuparme. Instalé una cámara de esas baratas que venden en los tianguis. La apunté hacia el gallinero, con sensor de movimiento. Esa noche dormí mal, entre el ruido del viento y los perros ladrando a lo lejos. A las 5 de la mañana me levanté y revisé el video. A las 2:14 a.m., algo activó la cámara. Se vio una figura. Alguien. Caminaba encorvado, con una gorra baja y chaqueta gruesa. Entró por la parte trasera del gallinero, por un espacio que yo no conocía, una especie de pequeña trampilla entre el adobe y el suelo. La figura se agachó, entró sin ruido y salió a los pocos minutos con 2 gallinas muertas en los brazos. Las sostenía como si fueran suyas. Me quedé frío. No era un animal, era una persona, alguien que conocía el terreno mejor que yo. Llamé al comisariado ejidal para reportar el robo. Vinieron a la tarde siguiente, vieron el video y solo dijeron: ese modo, no es un ladrón cualquiera, ese va por costumbre. ¿A qué se refiere?, pregunté. Ese gallinero lo construyó Fermín con sus propias manos, pero el hueco por donde entraron, eso ya estaba antes. Algunos dicen que su papá lo usaba para encerrar guajolotes, pero otros dicen que era un paso para los peones que vivían ahí. ¿Y quién podría estar entrando? Eso es lo raro. Hace años que nadie pisa ese lado del cerro. Esa noche no dormí. Dejé las luces prendidas y la escopeta de postas cerca de la cama. No por miedo, sino por coraje. Me estaban robando en mi cara, y no pensaba permitirlo. Puse más cámaras, cerré el gallinero por dentro con cadenas, reforcé el techo y me senté en una silla frente a la ventana del patio, con la lámpara lista.
A las 2:30 am lo volví a ver. Pasó caminando por el lado del corral, despacio, sin ruido. Parecía flotar entre las sombras. No llevaba linterna ni herramienta, solo una bolsa al hombro. Intentó entrar por el hueco, pero esta vez lo encontré sellado. Se quedó un momento mirando, como si supiera que lo observaban. Y luego lo escuché. Hablaba solo. No alcanzaba a entender todo, pero murmuraba palabras sueltas como: «No están listas todavía. Todavía me las deben». Él lo prometió. Me levanté, salí al patio con la lámpara y grité: «¡Oye, cabrón! ¡Sal de ahí!». La figura corrió, pero no a campo abierto. Se metió al maizal, a uno que apenas estaba brotando, con surcos bajos. Yo fui detrás. Corrí hasta donde lo vi desaparecer, pero no había nada. Solo tierra pisada y un olor fuerte a gallinaza y sudor viejo. A la mañana siguiente fui con don Cirilo, un vecino anciano que conocía a mi tío Fermín desde antes que yo naciera. Le conté lo que vi. Se quedó callado, luego me dijo: «Mira, muchacho, ese terreno tiene historia. El papá de Fermín, tu abuelo, le rentaba parte del corral a un hombre que dormía con los animales. Un peón mudo que vivía de lo que criaba ahí. Nunca hablaba, solo hacía ruidos. Dicen que una vez lo corrieron porque robaba huevos de noche y los enterraba. Decía que estaban malditos, que no debían nacer. Tu tío nunca hablaba de eso. Pero yo creo que ese hueco que encontraste no era del gallinero. Era del cuartito donde ese hombre dormía como bestia». ¿Y qué pasó con él? Desapareció. Un día ya no volvió. Algunos dicen que se fue a los volcanes, otros que murió en el monte. Pero si me preguntas a mí, ese hombre nunca se fue del todo. El monte lo hace así con algunos. No los mata, los esconde. Volví a casa sintiéndome observado. Esa noche no pasó nada, pero al revisar las cámaras, una de ellas estaba apagada. Otra se había volteado, no por el viento, como si alguien las hubiera manipulado. Entonces, tomé una decisión. Me quedé despierto toda la noche, escondido dentro del gallinero. Metí una silla plegable, la lámpara y la escopeta. Me quedé quieto. Las gallinas dormían, apenas se movían. El aire olía a polvo y estiércol. A la 1:50 am, algo tocó la malla. Un rasguño suave. Me agaché, apagué la lámpara. Los ojos tardaron en acostumbrarse, y ahí, entre las rendijas, vi una cara. La cara de un hombre, viejo, flaco, con barba descuidada, los ojos hundidos y una cicatriz en la frente. Me observaba sin parpadear, como si ya supiera que yo estaba ahí. No dijo nada, solo puso una mano contra la malla, con los dedos torcidos, como quebrados. Me levanté, apunté con la lámpara, y cuando la encendí, ya no estaba. No lo volví a ver. Desde entonces, reforcé toda la propiedad. Puse cámaras más nuevas, instalé un sistema de alarma con baterías solares y conseguí un perro bravo, un pastor belga que no duerme en la noche. Las gallinas ya no desaparecen, pero de vez en cuando, en la madrugada, encuentro plumas regadas en el patio, como si alguien las hubiera arrojado ahí a propósito, o huellas de pies descalzos cerca del maizal. No sé si fue un viejo peón, un vagabundo, o alguien que vivió escondido por años. Pero sí sé esto, no estaba loco. Sabía lo que hacía, y por alguna razón eligió ese lugar para volver cada noche. El monte no necesita fantasmas, solo necesita gente rota que el mundo olvida. Y esos, cuando regresan, lo hacen sin pedir permiso. Por eso, cada noche antes de dormir, reviso las cámaras. Me siento en la silla junto a la ventana y espero, porque las gallinas nunca mienten.
Cuando se alborotan sin razón, es porque alguien ya está adentro. Las semanas siguientes fueron tranquilas en apariencia. Las gallinas dejaron de desaparecer. Yo reforcé el corral con rejas más gruesas, puse candado doble, y el perro, Baco, le pusimos. Dormía cerca, olfateando el aire a cada rato. Pero la calma no me sabía a paz. Era como ese silencio raro que queda después de una tormenta. Uno que no sabe si es descanso o advertencia. La primera señal fue la trampa rota. Una de las cámaras había captado movimiento cerca de la compostera. Cuando fui a revisar, encontré una de las trampas para mapaches destrozada. No como si un animal hubiera caído en ella, sino como si alguien la hubiera desactivado con cuidado y luego la hubiera destrozado a propósito. A su lado, alguien había dejado una línea de piedritas en el suelo, perfectamente ordenadas. 5 piedras blancas, colocadas de menor a mayor. No entendí el mensaje, si es que lo había, pero me pareció intencional. Poco después, Baco empezó a cambiar. Era un perro de carácter firme, no se asustaba fácil, pero empezó a negarse a acercarse al gallinero en la noche. Se plantaba a medio camino, orejas levantadas, gruñendo bajo, como si supiera que algo estaba al otro lado. Una noche incluso intentó morderme cuando lo quise llevar a rastras. Decidí volver a dormir dentro del gallinero, al menos una noche más. Llevé una silla, la lámpara de mano, una radio con frecuencia corta y una botella de agua. Baco se quedó lejos, ladrando con la cola entre las patas. Las gallinas, inquietas. A eso de la 1:30 de la mañana, escuché pasos. No venían del patio, venían desde dentro de la tierra, como si alguien se arrastrara por debajo, entre los bloques de adobe antiguos. Pensé que era mi imaginación, pero el sonido era rítmico, lento. Entonces, un olor penetrante, como de carne vieja o leche cortada, llenó el gallinero. Me levanté con la lámpara, apunté hacia la esquina donde solía estar el viejo hueco, ya sellado con ladrillos y cemento. Y noté algo que me paralizó por un segundo, una grieta nueva y un hilo de tierra suelta saliendo por debajo. Algo había removido la base. No esperé más. Grité, salí y descargué un disparo al aire. Baco se volvió loco. Ladró, corrió en círculos y cuando se calmó, miraba fijo hacia la línea de árboles detrás del gallinero, donde nunca antes había rastros. Fui por la cámara más cercana y revisé. La había girado. Solo se veía pasto y cielo. La otra había captado una silueta moviéndose muy cerca de la tierra, como si se arrastrara. Rápido, ágil. No tenía sentido. Fui al pueblo al día siguiente. Me acerqué a la presidencia auxiliar para ver si alguien más había tenido problemas. No dije todo, solo que había visto gente merodeando. Ahí me encontré con don Basilio, un viejo que antes trabajó con mi tío. Me jaló aparte y me dijo: «Ese gallinero, tú no deberías dormir ahí». Fermín ya lo sabía. Por eso nunca crió más de 30 gallinas. Si ponía más, desaparecían. Si tapaba el hueco, aparecían muertas, colgadas en la cerca. Esas cosas no son de animal, son de hombre que perdió el juicio. ¿Y quién cree que es? Mira, me dijo, bajando la voz. En los 90 hubo un muchacho de por aquí, medio tocado. Se llamaba Nemesio, vivía con su madre en la cañada. Dicen que cuando la señora murió, él se quedó solo, y cada noche se metía en casas a robar comida. Pero no buscaba pan ni leche, solo huevos y gallinas. Lo encontraron una vez en la feria, con una gallina viva amarrada a la pierna. La gente lo golpeó. Desde ahí se volvió errante. Dormía en pozos, cuevas, escondites. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Pues que muchos aseguran que Nemesio tenía una entrada secreta al cerro, que conectaba con los terrenos de tu tío. Decían que vivía bajo tierra, como topo. Volví a casa más inquieto que antes. Esa noche reforcé todo el gallinero, sellé la grieta nueva con concreto
y dejé una cámara apuntando directo al suelo. Pero la sensación ya no era de miedo, sino de invasión, de que algo se estaba burlando de mí, desafiándome. A la mañana siguiente, encontré una gallina decapitada, colgada de una rama en el patio. No había sangre, solo el cuerpo seco y la cabeza enterrada a unos metros, como si alguien la hubiera sepultado con cuidado. No había palabras para eso. Fui a la fiscalía del distrito. Llevé videos, fotos, huellas, registros. Me tomaron la denuncia, pero el comandante solo dijo: si no hay testigo de rostro, no podemos hacer mucho. Puede ser un indigente, un loco, un brujo o hasta un niño jugando. Pero si quiere, metemos vigilancia una noche. Acepté. 2 agentes rurales vinieron con linternas y rifles. Se quedaron en la camioneta durante la noche, vigilando la parcela. Yo no dormí. Los perros ladraban poco y las gallinas estaban tranquilas. A eso de las 3:10, uno de los agentes se bajó al baño y regresó con la cara pálida. Algo nos está vigilando desde la hondonada, dijo. Fueron, revisaron, nada. Pero la cámara que apuntaba hacia esa dirección desapareció. El poste estaba vacío, solo había un alambre roto. Los agentes me recomendaron no seguir solo. Esto no es delincuencia común. Aquí alguien conoce el terreno mejor que usted, dijo uno. Fue entonces cuando decidí hacer lo que tal vez debía hacer desde el principio. Excavé. Con pala y pico, rompí el suelo dentro del gallinero, justo donde venían esas grietas. Me tomó horas. Al 1,5 metros de profundidad, encontré algo que me dejó helado. Un túnel, hecho a mano, angosto, húmedo, reforzado con palos secos y trozos de lámina. Bajaba en espiral hacia la tierra. Me metí unos metros con lámpara en mano. El aire olía a humedad vieja y guano. Había huellas recientes, pisadas de pie descalzo y plumas. Seguí hasta que no pude más. No por miedo, sino porque el túnel se estrechaba y el aire era denso. Dejé una cámara ahí, solo una. Cuando revisé las grabaciones al día siguiente, la cámara mostró algo que aún no logro explicar del todo. Una mano entrando por el marco, acariciando el lente. Sin violencia, solo una mano sucia, huesuda, que luego desapareció hacia el fondo. Ya no dormimos en la casa. Mandé a mi esposa y a las niñas de regreso a Iztapalapa, donde están más seguras. Yo me quedé un par de semanas más, cerrando el terreno, tapando túneles, vendiendo los animales. Finalmente, clausuré el gallinero. Con cemento. Hasta el techo. Desde entonces, nadie ha entrado. Pero en las mañanas, cuando voy a revisar la parcela, encuentro plumas frescas justo frente a la puerta clausurada. A veces blancas, a veces negras, como recordatorios o advertencias. No sé quién fue Nemesio, no sé si fue él, si murió ahí, o si es otro hombre igual de roto, igual de invisible, pero sé que alguien vivió bajo mi tierra, comió de mis gallinas y dejó un rastro de hábitos imposibles de borrar. Por eso ahora, cuando me preguntan si pienso volver a vivir ahí, solo digo una cosa. Yo ya no le tengo miedo al monte, le tengo miedo a lo que el monte no deja ir. Me llamo Pedro Covarrubias y soy jornalero desde que tengo uso de razón. Crecí en un ejido cerca de Guamúchil, en Sinaloa, y desde morro aprendí a cortar chile, levantar tomate, embolsar pepino. En mi casa éramos 6 hermanos, y desde los 11 años mi jefe me llevaba al campo con él. Nunca estudié más allá de la secundaria, no porque no quisiera, sino porque el hambre no espera. La historia que voy a contar ocurrió en octubre del 2020, cuando fui a parar a una granja al norte de Guasave, en una zona que le dicen El Pochotal. Es una franja de tierra muy fértil, pegada al canal principal, donde hay varias parcelas grandes, casi todas arrendadas por gente de dinero. Ahí fue donde conocí al patrón del que no sé su nombre completo,
solo que le decían el ingeniero Vega. El contrato era por 40 días, para la pizca de tomate bola y jitomate saladet. El pago estaba decente y te daban comida caliente 2 veces al día. Yo venía saliendo de una temporada mala en la costa, así que no lo pensé 2 veces. Me presenté con mochila al hombro, dormí en un galpón con otros 14 jornaleros y empecé a trabajar desde el primer rayo del sol. Los primeros días fueron normales. Calor pesado, mosquitos, el olor a tierra mojada y sudor de hombre, todo como siempre. Pero empecé a notar cosas raras casi de inmediato. Para empezar, había zonas de la parcela que nunca tocábamos. Surcos que el mismo ingeniero decía que dejáramos pasar. Uno que ya había trabajado ahí, un vato de nombre Rodrigo, me dijo bajito: «Eso no se pisa, no preguntes». La curiosidad me fue picando poco a poco. Uno no puede evitar preguntarse qué hay detrás de tanto silencio. Y es que el patrón no era de los que pasaban a saludar o a dar instrucciones de vez en cuando. No. Tenía su gente, unos 4 tipos que no eran jornaleros, ni ingenieros. Gente dura, de botas brillantes, pelo bien cortado y brazos cruzados todo el día. Vigilaban desde las orillas. Uno de ellos, el más joven, se quedaba horas con los ojos encima de nosotros, como si buscara que alguno se saliera del surco. Una noche, mientras cenábamos frijoles con arroz bajo la techumbre del comedor, un señor mayor que todos le decíamos Don Chuy hizo un comentario que me caló. «Aquí uno no viene nomás a cosechar, aquí uno viene a aguantar». No explicó más. Nadie le pidió que lo hiciera. Era como si todos ya supieran a qué se refería. A la tercera semana ya no podía con la duda. Tenía que saber qué pasaba con los surcos prohibidos. Una madrugada me salí sin hacer ruido. Fui al baño y en vez de regresar al galpón, seguí entre los surcos hacia el fondo del terreno. La luna estaba en menguante, pero daba luz suficiente. Caminé lento, bajado, con la linterna del celular tapada por la mano. Me acerqué a los surcos cerrados. No parecían distintos desde lejos, pero cuando estuve encima, me di cuenta. No era tomate lo que había ahí, eran plantas más pequeñas, de hojas más redondeadas, con un olor muy fuerte. No era marihuana, aunque parecía. Me quedé viéndolas hasta que oí el crujido de una rama. Me tiré al suelo, entre las matas. Escuché pasos, 2 hombres hablando en voz baja. «Si no llega mañana el paquete de los mochis, vamos a tener bronca», dijo uno. «Ya me avisaron que lo traen en la caja de los costales», respondió el otro. Pasaron a unos 5 metros de mí. No me vieron. Llevaban linternas de cabeza y armas en la cintura. Cuando se alejaron, me regresé con el corazón en la garganta. Ya sabía que eso no era una granja común. No solo cultivaban tomate, también tenían droga sembrada, escondida entre hileras. Pero no terminé de entender el nivel del asunto hasta el día 31, cuando ocurrió lo que cambió todo. Era sábado. Habíamos terminado de embolsar casi 2 toneladas de tomate. El patrón mandó que no trabajáramos al día siguiente, que descansáramos. Cosa rara. Nunca dan descanso antes del cierre del contrato. Esa tarde, uno de los vigilantes, el joven, el que siempre nos observaba, se acercó a los galpones y pidió hablar con Rodrigo, el que ya tenía experiencia ahí. Rodrigo no volvió. Dijeron que lo habían mandado al pueblo con una entrega, pero su mochila seguía ahí, y su cobija, colgada en el mismo clavo. Lo supe porque me tocaba litera junto a la suya. Pregunté a Don Chuy, que nada. Pregunté al cocinero, y tampoco supo. Me quedé helado. Esa noche no dormí. A las 3 de la madrugada escuché el motor de un tráiler. Me asomé por la rendija de la puerta. Vi cómo descargaban costales vacíos y subían cajas negras, como de herramientas, pero selladas. Todo en silencio.
Nadie hablaba. Vi al ingeniero con una tablet en la mano, revisando cosas. Luego apareció Rodrigo, o alguien que parecía él, pero iba con la cabeza agachada, como cabizbajo, y una herida visible en el brazo. Lo subieron a la caja del tráiler. Con él subieron a dos más que no reconocí. Ahí entendí que estábamos viendo algo mucho más grande que una simple granja con cultivos ilegales. Estaban usando el campo como fachada para mover personas. No sé si los llevaban para trabajo forzado o para algo peor, pero lo que vi esa noche me marcó. Tuve que salir de ahí. Lo planeé con cuidado. Guardé poca ropa en una bolsa pequeña y metí mi teléfono en una bolsa de plástico, por si me tocaba cruzar por el canal. La oportunidad se dio al tercer día, cuando una tormenta cayó al atardecer. Llovía tan fuerte que casi no se veía. Aproveché la confusión para escabullirme por el surco trasero, el que daba al canal viejo. Caminé casi 3 horas bajo el agua, hasta llegar a un rancho de camiones viejos. Ahí pedí un aventón hasta la carretera. No quise ir al Ministerio Público. Sabía que muchos en la zona estaban comprados. Fui directo a casa de una prima en Guasave. Me encerré 3 días. No salí ni al Oxxo. Lo que vi no lo he contado completo a nadie. Solo a ti, ahora. Ya no trabajo en el campo. Ahora ayudo en una cooperativa pesquera en Altata. Gano menos, sí, pero duermo mejor. Cada que pienso en Rodrigo y en esa caja negra del tráiler, me pregunto si él sabía algo antes de entrar, o si lo agarraron como a todos, con promesas de jornal y comida caliente. Muchos dicen que el campo es noble, y lo es, pero la tierra no escoge a quien alimenta. A veces, también da cobijo a lo peor de nosotros. Yo vi lo que hay entre los surcos, y por eso nunca más volví a cosechar. Me llamo Hilario Castillo. Tengo 52 años y he trabajado toda mi vida en granjas de la región de Tepatitlán, Jalisco. No tengo estudios más allá de la primaria, pero conozco el campo como la palma de mi mano. Sé cuándo una res está por parir con solo verla caminar. Sé leer el cielo mejor que muchos meteorólogos y puedo distinguir los pasos de un caballo enfermo por cómo resuena en la tierra. Lo que voy a contar aquí me lo he callado por años, no porque me dé vergüenza, sino porque no hay forma sencilla de explicarlo sin parecer un viejo loco. Corría el año 2009 cuando entré a trabajar en una propiedad de los Ortega, una familia ganadera de las de antes, con dinero y tierras heredadas desde tiempos del Porfiriato. Me contrataron como encargado de mantenimiento, revisar cercas, componer bombas de agua, llevar control del forraje. Era buen trabajo, estable, y pagaban puntual. La hacienda estaba en una zona aislada, entre cerros pelones y nopaleras, a unos 40 minutos de San José de Gracia. Para llegar había que cruzar un camino de terracería que en tiempo de lluvias se volvía puro lodo. La casa grande estaba bien cuidada, con tejas y vigas viejas, pero firmes. A unos 100 metros al este estaban los establos principales, todos techados y alineados como en cuartel. Había uno, sin embargo, que sobresalía, más viejo, apartado del resto, con el techo hundido en una esquina y la puerta siempre cerrada con candado oxidado. Nadie se acercaba. Aquel establo se encontraba a unos 15 metros del Pozo Viejo, donde ya nadie sacaba agua porque decían que sabía a herrumbre. La primera vez que pregunté por ese establo, me dijeron algo curioso. «Ese está clausurado, Hilario. No te metas ahí», dijo don Federico Ortega, el hijo mayor del patrón. «Se usa para guardar cosas viejas. Está lleno de bichos y hasta víboras. ¿Pa' qué arriesgarse?». Me lo dijo sin mirarme a los ojos. Nunca insistí. La verdad, uno aprende a no hacer preguntas donde no lo llaman. Pero el detalle no me cuadraba. Había días en que, al pasar por ahí al amanecer, notaba huellas frescas, de botas, pero más pequeñas que las de los peones. Al principio pensé que algún muchacho se metía a fumar o a curarse la cruda sin que lo regañaran.
Pero luego empecé a notar otras cosas. Palas que aparecían sucias de tierra húmeda cuando no había llovido, costales rasgados dejados cerca de la puerta, y una vez, una soga con sangre seca colgada de un clavo. Yo soy hombre de campo, no me asusto fácil, pero tampoco soy tonto. Algo se movía en ese establo, algo que querían mantener lejos de la vista. Un domingo, mientras todos fueron al pueblo para una fiesta patronal, me quedé solo en la hacienda. Tenía dolor en la pierna por una vieja fractura y preferí descansar, pero la curiosidad me tenía inquieto desde días antes. Así que fui por la llave maestra que usábamos para los candados viejos. Ya sabía dónde la guardaban, detrás de una viga en el almacén de semillas. Esperé hasta que el sol estuvo alto, cuando los sonidos del campo se diluyen en el calor. Caminé hacia el establo prohibido, con la excusa de revisar unas herramientas. Cuando puse la llave en el candado, noté algo que me detuvo un segundo. La chapa no tenía polvo. Alguien la había estado usando recientemente. Entré. El olor fue lo primero. No a estiércol, no a madera vieja, sino a encierro. A humedad rancia. A carne muerta mezclada con hierro. Me cubrí la boca con un pañuelo y avancé con la lámpara encendida. El interior era más grande de lo que parecía desde fuera. Las paredes estaban reforzadas con láminas de metal, como si intentaran evitar que algo se saliera. En el suelo, marcas de arrastre, como si hubieran movido objetos pesados. Había una fila de jaulas al fondo, 5 en total, todas vacías excepto una. En ella había algo. Una figura recostada, desnuda, cubierta con una manta de costal. Al acercarme, vi que era un hombre. Flaco, con el cuerpo lleno de costras, el cabello largo y enmarañado, las uñas de los pies largas como garras. Parecía inconsciente, pero respiraba. Tenía las muñecas atadas con alambre. Retrocedí. No sabía si salir corriendo o ayudarlo. En ese momento, escuché una voz detrás de mí. No debiste entrar, Hilario. Era don Federico. Venía con una escopeta. Levanté las manos. ¿Quién es? ¿Qué están haciendo? Es mi hermano. El menor. No supe qué decir. Don Federico bajó un poco la escopeta, como resignado. Nació diferente, dijo. Mi madre lo escondió desde chico. Le daba ataques, mordía. Mató a una perra de un solo jalón cuando tenía 10 años. No podíamos tenerlo suelto. ¿Y lo tienen aquí? ¿Como animal? Es lo que es, dijo, sin emoción. No entiende el mundo, no sabe hablar, no come si no se le da a la fuerza, pero si lo sueltas, mata. Yo no supe si creerle o no, pero esa cosa que yacía en la jaula no parecía tener ya nada de humano. Tenía cicatrices por todo el cuerpo, algunas frescas, como si se hubiera lastimado a sí mismo. Había sangre seca en las paredes de la jaula y un olor tan penetrante que me hizo volver el estómago. ¿Y qué piensan hacer con él? Lo mismo que hicimos los últimos 20 años, mantenerlo aquí, lejos de todos. Nadie en el pueblo sabe que existe, ni siquiera los de la familia lo nombran. Es nuestro secreto, el precio de nuestro apellido. Esto no está bien, murmuré. Don Federico apuntó la escopeta hacia mí de nuevo. Por eso no debía saberse. Estuve a punto de pensar que ahí me iba a quedar, que no iba a salir de ese establo. Pero tras unos segundos eternos, bajó el arma otra vez. Tienes familia, Hilario. Eres buen trabajador. No te vamos a correr, pero no vuelvas a entrar. No digas nada. Nadie te va a creer. Me marché sin decir más.
Esa noche no dormí. Seguí trabajando otros 3 meses. Fingí que nada pasó. Pero en cada paseo por el campo me venía la imagen de ese hombre en la jaula, cubierto de costras, con la mirada vacía, apenas consciente de sí mismo. ¿Era posible que un ser humano acabara así? ¿O de verdad había nacido con algo que lo hacía diferente? Lo cierto es que yo no podía cargar con eso, así que me fui. Renuncié diciendo que me salía una chamba en Nayarit. Nunca volví. Años después, me enteré de que los Ortega vendieron la propiedad. Dicen que se fueron al norte, a Monterrey, a abrir negocios allá. Pero también dicen que un día, durante una tormenta fuerte, uno de los establos se vino abajo y que los peones nuevos encontraron huesos humanos entre los escombros. El rumor corrió por el pueblo, pero nadie quiso confirmarlo. Yo solo sé lo que vi. Y desde entonces, cada vez que paso por una granja con un establo apartado, me pregunto si detrás de esas puertas no habrá otro secreto escondido. Algo que la familia prefiere mantener amarrado. Algo que alguna vez fue humano, pero que ya no lo es. Me llamo Lucio Ramírez y soy de un pueblo chiquito que apenas aparece en los mapas. Se llama El Pino Solo, en los linderos del Bajío guanajuatense, casi pegado a Querétaro. Nací y crecí en un terreno de milpa que heredó mi papá, quien a su vez lo heredó de mi abuelo, y así para atrás hasta los años 30. Ahí sembramos maíz, frijol y calabaza, y criamos gallinas, 2 cerdos y un par de vacas para la leche. Nunca fui de creer en cosas raras. Fui criado con los pies en la tierra. Todo tiene causa. Toda causa tiene su rastro. Pero lo que viví hace unos años me dejó claro que no todo se puede explicar nomás viendo al suelo o preguntando en la cantina. Por eso escribo esto, porque si no lo saco, me va a reventar por dentro. Era febrero de 2017, justo cuando el frío ya se había calmado, pero todavía se sentía fresco al amanecer. Las lluvias habían sido buenas el año anterior, así que la tierra estaba generosa. Pero desde mediados de enero, empecé a notar algo raro con los animales. Todo comenzó con una gallina. La encontré muerta detrás del corral, sin cabeza. Al principio pensé que había sido un tlacuache o algún perro callejero. No era raro. Tapé los huecos del gallinero y reforcé la malla. Pero 2 días después, apareció otra, misma forma. Decapitada pero sin sangre alrededor, como si la hubieran drenado y luego la hubieran dejado ahí. Lo más raro era que no se oía ningún alboroto en la noche. Nada de cacareos, ni escándalos, ni chillidos. Como si todo pasara en silencio. Pensé en zorros, pero en esa zona ya no hay. Luego me incliné por coyote, aunque llevaba años sin ver uno. Empecé a revisar huellas. Busqué marcas de zarpas, excrementos, lo que fuera. Encontré algunas impresiones que parecían de perro, pero alargadas, más profundas. Eso me inquietó. No por el tamaño, sino por el patrón. No eran huellas de caminata, eran saltos. Algo se movía por tramos largos, como brincando entre postes y techos bajos. Una mañana, al revisar el corral, me encontré con una escena que me marcó. Una de mis vacas, la más vieja, estaba en el suelo, jadeando fuerte. Se le notaban las costillas, como si hubiera perdido peso de un día para otro. No tenía heridas visibles, pero sus ojos estaban apagados, como si ya no estuviera. Murió a las pocas horas. Le abrí el cuello para ver si algo la había enfermado por dentro, pero no olía mal, no tenía sangre coagulada ni órganos dañados. Nada. Era como si se hubiera vaciado. Eso me hizo tomar la decisión. Tenía que atrapar lo que fuera que andaba rondando. Fui al pueblo y compré una trampa para coyotes. De esas grandes, con resortes de presión. También conseguí una cámara de visión nocturna usada que un primo me vendió.
Esa noche, puse la trampa cerca del gallinero, donde había visto más huellas, y colgué la cámara en una rama del mezquite. Usé como cebo un pedazo de carne de cerdo amarrado a una cuerda. Me quedé despierto hasta las 2, vigilando por la ventana con la escopeta a la mano. Nada. A la mañana siguiente, fui directo a revisar. La trampa estaba cerrada, pero vacía. La carne seguía ahí, intacta. La cuerda estaba cortada. Pensé que alguien me estaba jugando una broma. Revisé los alrededores, buscando pisadas humanas. No había. Pero en el lodo húmedo había algo que me dejó frío. Una marca que parecía una huella de mano, pero con dedos alargados, casi el doble de los de un humano. No tenía uñas, ni garra, solo forma, como si alguien hubiera apoyado la mano para impulsarse y luego desaparecido. Volví a la casa, saqué la memoria de la cámara y la metí en la laptop. Había varias grabaciones de la noche, sombras de tejones, un zorrillo, hasta una lechuza. Luego, a eso de las 2:36 de la madrugada, la cámara captó algo. Fue solo un segundo. Una figura cruzó el cuadro a gran velocidad, agachada, delgada, casi como un hombre desnudo. Pero no era un hombre. Su piel era grisácea, parecía húmeda, y no tenía pelo. Sus ojos brillaban como los de un animal nocturno, pero no estaban donde deberían. Estaban más arriba, más separados. En el siguiente segundo, ya no estaba. Repetí el video unas 20 veces. Lo mostré a mi primo, el que me vendió la cámara. Él se quedó callado. Luego dijo que mejor borrara eso, que no lo enseñara, que era mejor dejarlo así. No le hice caso, al contrario, me obsesioné. Los siguientes días dormí poco. Puse más trampas, reforcé los corrales y empecé a seguir las marcas que dejaba aquella cosa. Cada noche había una nueva huella, a veces cerca de la casa, otras sobre el techo del cobertizo. Empecé a notar otra cosa. Los perros del rancho vecino, que siempre ladraban a todo, estaban en silencio total. No olían, no corrían, no gruñían. Solo se quedaban quietos mirando al cerro, el cerro del Tule, que está al oeste, a unos 3 kilómetros. Una madrugada decidí seguir las marcas. Tenía una lámpara de cabeza, una navaja, la escopeta y la cámara en el chaleco. Caminé por las veredas polvorientas, siguiendo las señales. El cielo estaba despejado, pero sin luna. Solo la luz de la lámpara me guiaba. Las marcas llevaban al cerro. Subí con cuidado, con el corazón latiéndome en la garganta. Cada tanto me detenía a escuchar. Nada, ni grillos ni búhos, ni el viento. Llegué a una especie de hondonada entre las piedras. Ahí, entre los arbustos, encontré restos, huesos, plumas, y lo que parecían costales de piel, como si hubieran sido animales despellejados sin cortarles. Había un olor seco, como de cobre y tierra vieja. Me agaché, tomé una de las pieles. Era de cabra, pero sin abrir, como si le hubieran succionado el interior. Entonces oí algo detrás. Un crujido. Me volteé de inmediato, con la escopeta al hombro. No vi nada, pero sentí que algo me observaba. No como cuando te espían desde lejos, sino como si algo estuviera a centímetros, en una dimensión paralela. Di un paso atrás. El crujido volvió, esta vez desde el otro lado. No corrí. Bajé lento, con el dedo en el gatillo. No me siguieron. Cuando llegué a casa, amanecía. Revisé las grabaciones. No había nada nuevo. Esa noche dormí con las luces encendidas y la escopeta a un lado. Pasaron semanas. Ya no murió ningún animal.
pero tampoco volvió a haber rastros, como si lo que fuera que me visitaba se hubiera ido. Hasta que una tarde vino un señor viejo al rancho. Se llamaba Hilario, decía haber trabajado como vaquero en la zona por más de 50 años. Me dijo que había oído que andaba con cámaras y trampas y que era mejor dejar las cosas en paz. Le pregunté qué sabía. Se quedó callado un rato. Luego me dijo: «Eso que viste no es coyote, no es nahual, no es brujería. Es algo que ha estado aquí desde antes de que llegáramos. No vive aquí, solo se alimenta, baja, toma lo que necesita y se va. Si tratas de atraparlo, te lo cobra». Le pedí explicaciones. Me miró con esos ojos nublados de los ancianos que ya han visto todo y solo me dijo: «No lo busques, porque si lo buscas, regresa». Desde entonces, no he vuelto a poner trampas. No he vuelto a revisar cámaras. Las gallinas han crecido de nuevo. Ya no ha muerto ningún animal. Pero a veces, a las 3 de la madrugada, escucho que los perros del rancho vecino se callan al mismo tiempo. Y yo me quedo quieto. Porque si bien no creo en fantasmas, sí creo en lo que no se deja ver. Y ese algo todavía anda por ahí, esperando que alguien vuelva a ponerle carnada, con paranoia. Pero algo en el tono de esas palabras me erizó el estómago. Decidí cavar más, no como agrónomo, como alguien que necesitaba saber. Al tercer día, encontré la primera osamenta. No era un entierro formal. El cuerpo estaba doblado, con las piernas contra el pecho. No tenía caja ni envoltorio, solo huesos viejos, aún con restos de ropa adherida. Tenía una hebilla de cinturón con una figura de caballo. Llamé a la policía. Vinieron al día siguiente. Levantaron los restos. Me hicieron preguntas. Les di las coordenadas y mostré la caja con las cartas. Me pidieron quedarme en el pueblo unos días mientras determinaban el contexto. Al segundo día, otro cuerpo. Al cuarto, 3 más. Los encontraron donde yo había marcado con estacas improvisadas, puntos donde el subsuelo tenía hundimientos sospechosos. En total, 11 cuerpos. 11. La noticia se regó como pólvora. Vinieron reporteros. Los locales no se sorprendieron tanto como pensé. Algunos bajaban la mirada, otros murmuraban. Solo un anciano, don Filiberto, me habló claro. Esa tierra la vendieron barata porque ya sabían. ¿Sabían qué? Que ahí se enterró gente que no debía saberse que vivió. ¿Quiénes? Gente del pueblo. Y otros que trajeron en camiones. Nunca los vimos irse. Le pregunté por qué nadie había dicho nada. Porque no era seguro hablar. Meses después salió un reportaje. Se decía que la propiedad había sido usada por un grupo paramilitar durante los años 80, que hubo interrogatorios, que el dueño original fue alguien relacionado con la policía judicial, que lo desaparecieron también. La investigación se cerró rápido. El terreno fue clausurado. Mauricio Alfaro, el abogado que me contrató, desapareció. Su número dejó de existir. Nunca supe si él sabía o no. Lo único que quedó fue esa sensación de haber hurgado donde no debía, de haber destapado algo que prefería seguir enterrado. Desde entonces, dejé de hacer trabajos de campo. Me dedico a consultoría desde casa. A veces recibo llamadas de estudiantes que quieren que les revise tesis, o productores que piden consejos sobre compostas y fertilización. Nada más. Pero cada tanto, sueño con esa tierra seca, con las hondonadas, con los huesos y con esa carta. Saque todo lo que está enterrado. A veces pienso que la tierra no traga lo que no quiere, solo lo guarda, hasta que alguien, por accidente, lo despierta. Me llamo Mariana Rosales y nací en una granja de temporal en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Mi papá cultivaba maíz y frijol, y mi mamá criaba gallinas y vendía pan en el mercado los domingos. Nuestra tierra no era grande,
pero siempre alcanzó para vivir. Yo crecí ahí, entre surcos y lodo, aprendiendo a sembrar, a voltear tortillas, a leer con una lámpara de petróleo cuando se iba la luz, y a distinguir el silbido del viento cuando venía tormenta. No teníamos mucho, pero teníamos paz. Hasta que encontré lo que había en el silo. Era septiembre del año pasado. Mi papá acababa de fallecer hacía un mes, de un infarto fulminante. Me dejó sola con la tierra, los animales y una deuda que no sabía que teníamos. Mi hermano se había ido a Cancún hacía años y mi mamá estaba en casa de una tía, recuperándose del golpe. Yo me quedé. Alguien tenía que cuidar el terreno. Alguien tenía que seguir con el ciclo de siembra. El silo estaba viejo, oxidado, y no se usaba desde que se metieron las ratas. Era un cilindro alto, de lámina ondulada, con una compuerta arriba que se abría desde dentro de un pequeño almacén de madera. Mi papá lo había sellado con candado hace años, diciendo que ya no servía. Yo jamás tuve interés en abrirlo. Hasta esa semana. Un día, mientras limpiaba el almacén, buscando espacio para guardar los costales nuevos de semilla, vi que el candado del silo estaba en el suelo, roto. Pensé que alguien había entrado. Quizá los muchachos que roban cobre de los cables o los que a veces pasan de noche en motos sin placas. Me dio miedo, pero la curiosidad fue más fuerte. Subí por la escalera de madera que lleva a la compuerta. Me costó abrirla. Las bisagras estaban duras, casi soldadas por el óxido. Cuando finalmente la empujé, sentí un olor espeso, a humedad encerrada, pero con algo más, como a metal viejo y grasa. Y entonces lo vi. El silo no estaba vacío, tampoco tenía maíz. Tenía cajas de madera apiladas, todas con la misma marca quemada en un costado, ER41. No reconocí el logo, pero las letras estaban bien hechas, como si fuera parte de una empresa. Había una lona negra cubriéndolas, y una cuerda rota, como si alguien hubiera intentado llevárselas. Me bajé sin mover nada. Algo me decía que eso no debía estar ahí. Fui a la casa, busqué las llaves viejas del taller de mi papá y volví al almacén con una linterna y un par de guantes. Cerré bien la puerta, por dentro, y me trepé de nuevo. Abrí una de las cajas. Costó trabajo. El clavo estaba bien metido. Cuando logré forzar la tapa, se me detuvo el corazón. No era droga, ni armas. Eran archivos. Carpetas amarillas, todas etiquetadas con códigos, nombres y fechas. Algunas tenían sellos oficiales. Muchas estaban en inglés. Otras en español, pero con palabras técnicas que no entendía. Ensayo biológico, confidencial, sitio controlado N4, resguardo involuntario. Tomé una carpeta al azar y la abrí. Tenía fotografías, no de personas, sino de animales, cerdos, monos, conejos, todos con deformidades. Uno tenía una mandíbula doble, otro tenía las patas fusionadas. Al fondo de la carpeta había una hoja con una tabla, fechas, dosis y resultados. Empecé a temblar. Miré alrededor. Todo eso llevaba tiempo ahí. Meses, tal vez años. ¿Qué hacía eso en mi granja? Volví a cerrar la caja, bajé del silo y lo aseguré de nuevo con una cadena vieja. No sabía qué hacer. No quería llamar a nadie. ¿Qué iba a decir? Hola, tengo documentos secretos en mi silo y no sé de dónde salieron. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, fui con doña Marta, una vecina que tenía más de 70 años y que conocía a mi familia desde antes de que yo naciera. Le pregunté si mi papá había trabajado alguna vez para el gobierno o con alguna empresa.
Ella negó con la cabeza, pero luego recordó algo. Él y tu tío Andrés estuvieron un tiempo cuidando un rancho allá por San Fernando, pero era raro. Nadie sabía bien qué hacían. Duraron como 2 años, y luego regresaron. Tu papá no volvió a hablar de eso. Mi tío Andrés había muerto hacía 3 años. Me quedé sin nadie que pudiera confirmar la historia. Pero la idea ya estaba sembrada. Quizá lo que estaba en el silo tenía que ver con ese trabajo. Volví a casa y revisé el escritorio viejo de mi papá. En el doble fondo de un cajón encontré una llave con una etiqueta. B9. No decía más. Pasaron 3 días sin que me acercara al silo. Pero el jueves en la noche escuché algo. Una camioneta, ruidosa. Se estacionó al otro lado del potrero. Me asomé por la ventana. No tenía placas visibles. 2 hombres bajaron. No tocaron la puerta. Rodearon la casa directo al silo. Tomé el machete, bajé las luces y salí por la parte de atrás. Me escondí detrás del gallinero. Vi cómo uno de los hombres sacaba una linterna y el otro intentaba forzar la entrada del silo. Tenían prisa. No hablaban. Todo en ellos era mecánico, preciso. Intenté grabarlos con el celular, pero no alcancé. La linterna del primero iluminó justo donde estaba y me vio. Salí corriendo. Corrí hacia la milpa, atravesé el canal de riego y me metí entre los arbustos hasta llegar al terreno de los Ramírez, una familia que tiene vacas y una torre de vigilancia. Ahí llamé al 911. Dije que estaban intentando robarme. Cuando la patrulla llegó, los hombres ya se habían ido. El silo estaba abierto, pero no habían alcanzado a llevarse nada. Yo dije que eran ladrones. Nada más. No mencioné las cajas. Tenía que sacar eso de ahí. Fui a la ciudad de Comitán con una de las carpetas. Busqué un abogado, luego un periodista. Nadie quiso meterse. El periodista, un tipo de voz gruesa y lentes oscuros, me miró serio y me dijo: «Esto es de nivel federal. Si está donde tú dices, no va a durar mucho ahí». Le pedí ayuda. Me dio una dirección en Tuxtla, un contacto suyo, y me dijo que no fuera sola. Pero yo no tenía a nadie más. Volví esa misma noche y saqué lo que pude. 3 cajas. Las puse en costales de maíz y las cargué a la caja de la troca. Manejar hasta Tuxtla me tomó casi 5 horas. Llegué al amanecer. El contacto era una mujer que trabajaba en un organismo de defensa ambiental. Ella sí se interesó. Abrió las carpetas, revisó las fotos y me preguntó si tenía más. «Lo que encontraste es documentación de ensayos no autorizados en México», me dijo. «Empresas biotecnológicas probaron modificaciones genéticas sin permisos, usando granjas como puntos ciegos. Tu tierra fue un almacén. Tu papá probablemente fue pagado para no hacer preguntas». Quise llorar. Dejé las cajas con ella. Me prometió que investigaría, que avisaría a los medios adecuados, que yo debía mantenerme al margen. Volví a casa. Destruí las demás carpetas que quedaban. Quemé las fotos, los registros, todo. Ha pasado casi 1 año. Nadie más ha venido. El silo está vacío. Lo derribé hace 2 meses. Sembré calabazas donde antes estaba. No he tenido problemas desde entonces. Pero nunca me sentí igual. No solo porque descubrí un secreto, sino porque entendí que incluso en los lugares más apartados, lo más peligroso no son los narcos, ni los coyotes humanos. Lo más peligroso es lo que se esconde a la vista, en un silo viejo, en una tierra que crees tuya, en un padre que creías conocer.